Se va a resolver el siguiente ejercicio. Una varilla delgada cargada positivamente tiene la forma de un semicírculo de radio R con centro en P. La carga total sobre el semicírculo es Q. Sin embargo, la carga por unidad de longitud a lo largo del semicírculo es no uniforme y está dada por lambda sub 0 igual a coseno del ángulo. Hay que tener en cuenta que el ángulo está determinado con la horizontal. Ahora, nos piden determinar el campo eléctrico en el semicírculo con centro en P. Vamos a mirar el comportamiento primero de la carga a lo largo del semicírculo. Entonces, teniendo en cuenta que depende de un lambda sub 0 y un coseno del ángulo, hay que tener en cuenta cómo se comporta según el ángulo a lo largo del semicírculo. Entonces, si el ángulo es 0, sabemos que coseno de 0 es 1. Quiere decir que lambda sub 0 por 1 quiere decir que todas las cargas positivas se acumulan aquí. Ahora, a medida que avanzamos en el semicírculo, llegamos a pi medios, sabemos que coseno de pi medios es 0. ¿Eso qué indica? Que cuando estamos en pi medios no hay cargas. Ahora, cuando seguimos avanzando en el ángulo, llegamos a pi, sabemos que coseno de pi es menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que las cargas negativas se acumulan aquí. Y así se distribuiría la carga, donde todas las positivas están aquí y las negativas aquí. Ahora, tenemos que mirar el comportamiento en un pedacito de arco de ese semicírculo. Entonces, para mirar ese comportamiento acá en este pedacito de semicírculo, tenemos que tener en cuenta que esto tiene una longitud de arco y esa longitud de arco tiene una carga. Ahora, ¿cómo se comportaría esa longitud de arco? Sabemos que por propiedades S de L es igual al R por el de teta, porque S de L depende de alfa, perdón. Entonces, sabemos que la distribución de carga está dada por dQ es igual a un lambda por un dL. El dL es el que acabamos de hallar. Quiere decir que dQ es igual al lambda por el dL, que es R por d teta. Pero ojo, la distribución de carga es no uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Que lambda, como es lambda sub 0 por coseno del ángulo, entonces dQ va a ser igual a lambda sub 0 por coseno del ángulo por R por d teta. Ahora, esta va a ser nuestra ecuación 1. Más adelante vamos a tener que usar este dQ. Ahora, vamos a integrar a ambos lados de la ecuación. Cuando integramos a ambos lados de la ecuación, sabemos que el dQ va en una integral que va desde 0 hasta Q, porque la carga total de semicírculo es Q. Y la siguiente integral iría desde 0 hasta pi, ya que esa es la longitud en una semicircunferencia. De lambda sub 0 por coseno del ángulo por R por el de alfa. Ahora, cuando resolvemos ambas integrales, nos queda que Q es igual a, sacamos las constantes, y como coseno del ángulo es una función par, entonces podemos partir la integral en 2, donde decimos que la integral va desde 0 hasta pi medios por 2. Entonces decimos que Q es igual a 2 veces lambda sub 0 por R de la integral de 0 hasta pi medios de coseno del ángulo por el de alfa. Ahora, resolvamos la integral. Nos queda que es Q igual a 2 lambda sub 0 por R. La solución de la integral sería seno del ángulo desde 0 hasta pi medios. Recordemos que seno de pi medios es 1 y seno de 0 es 0. Quiere decir que en total nos va a quedar que Q es igual a 2 lambda sub 0 por R, de donde despejamos el lambda sub 0 porque es nuestro dato desconocido. Entonces, lambda sub 0 es igual a Q sobre 2R. Y esta va a ser nuestra ecuación 2, en donde reconoceremos quién es lambda sub 0. Ahora, recordemos que nuestra ecuación 1 era de Q igual a lambda sub 0 por R por coseno. ¿Será que tocó? Ahora vamos a mirar en el arco, recordemos cómo se distribuye la carga, y vamos a tratar de verlo en dos partes ese semicírculo. Entonces, ¿cómo se comporta el campo eléctrico para cuando está aquí en los positivos? El campo eléctrico sale y ese campo eléctrico, ese de E, tiene una componente en Y y una componente en X. Ahora miremos a este lado del semicírculo. Como es negativo, el campo eléctrico entra. Quiere decir que ese campo eléctrico tiene una componente en Y y una componente en X. Las componentes en Y se cancelan y entonces nos quedan dos componentes
en X. Quiere decir que el campo eléctrico total queda descrito como 2 veces las componentes en X. Ahora, sabemos que el campo eléctrico está descrito como ese campo eléctrico en realidad el campo eléctrico en X sabemos que vendría siendo coseno del ángulo por S de E. Entonces queda descrito como el campo eléctrico total sería 2 veces el campo eléctrico por el coseno del ángulo. Ahora, el campo eléctrico está descrito por el de Q, por la constante, sobre el R cuadrado. Ahora, vamos a integrar a ambos lados de la ecuación y resultaría que esta integral nos da el campo eléctrico total y la integral va desde 0 hasta pi medios. ¿Por qué no de 0 a pi? Porque de 0 a pi estaríamos hablando de la media circunferencia en total, pero como ya partimos la media circunferencia en 2, entonces sería de 0 hasta pi medios. Esto queda. El campo eléctrico total va a ser igual a la integral de 0 hasta pi medios de 2 por el campo eléctrico por el coseno del ángulo, y el vector unitario iría en menos i. ¿Por qué? Porque la componente en X va en menos i. Ahora, recordemos que el de Q lo habíamos hallado en la ecuación 1. Ese de Q estaba descrito como el lambda sub 0 por coseno del ángulo por R por d alfa, y volvemos a escribir el coseno del ángulo, el 2K, y sobre R cuadrado. ¿Por qué R cuadrado y ya no el R? Porque sabemos que el radio de la semicircunferencia es R. Esa sería la distancia. Ahora, nos queda que el campo eléctrico total, sacamos las constantes, decimos que es 2K lambda sobre R, ya que se cancelaron las R's, queda sobre una R, por la integral de 0 a pi medios de coseno al cuadrado de alfa, que es este coseno de por este coseno de alfa. Entonces queda coseno cuadrado de alfa por de alfa, y con la componente en menos i. Ahora, resolvemos entonces. ¿Queda qué? Recordemos que coseno cuadrado de alfa, bajo una identidad trigonométrica, la podemos describir como la raíz de 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. Ahora, como esto está al cuadrado, este cuadrado se cancela con la raíz y me queda que la integral va desde 0 hasta pi medios, separo los fraccionarios y me queda que la integral va desde 0 hasta pi medios de 1 medio más coseno de 2 alfa sobre 2 por d alfa por la componente en i negativa. Por propiedades de la integral podemos decir que queda que el campo eléctrico es 2 veces la constante por lambda sub 0 sobre r, separamos las integrales y decimos que 1 medio, como es una constante, la sacamos de la integral y queda que 1 medio por la integral desde 0 hasta pi medios desde alfa más la integral desde 0 hasta pi medios de coseno de 2 alfa sobre 2 por d alfa. Esto por la componente en menos i. Ahora, seguimos resolviendo. El campo eléctrico total queda 2K por lambda sub 0 sobre R, resolvemos la primera integral y queda pi cuartos, por más, resolvemos la siguiente integral que queda seno de 2 alfa sobre 4 desde 0 hasta pi medios. Ahora, recordemos que como es pi medios, 2 por pi medios es seno de pi, y seno de pi es 0, quiere decir que esto es 0, y cuando el ángulo es 0, queda seno de 0, que es 0, quiere decir que esta es 0. Quiere decir que nos queda que el campo eléctrico total va a ser 2K lambda sub 0 sobre R de pi cuartos más 0 por la componente en menos i. En total nos queda que el campo eléctrico total va a ser igual a K por pi por lambda sub 0 sobre 2R por la componente en menos i. Pero ojo, el lambda sub 0 es desconocido. Entonces, recordemos que cuando hallamos el lambda sub 0 antes,
dijimos que lambda sub 0 era Q sobre 2R, que era nuestra ecuación 2. Reemplazamos aquí y queda que el campo eléctrico total va a ser K, la constante, por pi sobre 2R, por Q sobre 2R, por la componente que es el menos I. Ahora, en total nos queda que el campo eléctrico total va a ser igual a K por pi por Q sobre 4R cuadrado por menos I. Pero la constante se puede escribir de otra manera. La constante se puede escribir como 1 sobre 4pi por epsilon sub 0. Esto lo reemplazamos en la ecuación y decimos que entonces el campo eléctrico total se puede escribir como Q sobre 16R cuadrado por epsilon sub 0 con la componente en menos I. Quiere decir que este es el campo eléctrico total en la semicircunferencia con centro en P.